Bueno, hoy más que análisis, quiero referirme a un hecho que sigue siendo noticia de primer orden, cual si hubiese ocurrido en el día de ayer, pese a que hace de su ocurrencia, vamos a ver, 62, 40, hace 61 años que ocurrió. Me refiero al caso del asesinato del presidente norteamericano, estadounidense, John Fitzgerald Kennedy. Kennedy es una de las figuras más emblemáticas de los Estados Unidos, pese a que apenas gobernó 2 años. 2 años y algo. 2 años y algo. Y todavía, a 61 años de distancia, sigue siendo noticia. Sigue siendo un tema que despierta pasiones en los Estados Unidos. No solo porque fue un presidente joven, dinámico, con nuevas ideas, con un nuevo ímpetu, que representaba para lo que los Estados Unidos es el marco político, el marco doctrinario en sentido general, representaba una corriente progresista dentro del Partido Demócrata. Sigue siendo John Kennedy un fenómeno, a tal grado que todavía, en el día de ayer, el gobierno norteamericano liberó una serie de documentos que estaban antes clasificados, asociados a, eso fue el día 15 de este mes, asociados a el asesinato de John Kennedy. Perdóname, Lenchi, y su hermano Bobby Kennedy, Robert, sí. Que se dice en muchos procesos de análisis políticos históricos de aquellos tiempos, de que inclusive era más liberal. Bueno, él era que Kennedy. Sí, definitivamente. Él era un activista real. Uh-huh. Kennedy fue más. John Kennedy no tenía esa práctica de activista social y político. Bobby Kennedy sí. No, sí, Robert sí. Robert sí. Que murió tiempo. Robert era un activista político. Uh-huh. Él era la cabeza de lo que llaman la izquierda en el Partido Demócrata norteamericano. Así es. Y se encaminaba a ser presidente. Y esa es la razón por la que la matan. Ojo, Ojo. Uh-huh. Matan a Kennedy, a John Fitzgerald, y meses después. Poco tiempo después de matar a Martin Luther King, entonces matan a Bobby Kennedy. Matan a Bobby Kennedy, a Robert, que era el hermano menor del presidente John, pero que era la real amenaza, porque además siempre se especuló, porque esas son cosas difíciles de determinar, que Bobby Kennedy, el hermano menor, era quien ejercía la mayor influencia y de hecho era el asesor político principal de su hermano presidente. En ese entonces, Robert Kennedy, que también reitero lo que dijo Grimer, quien fuera asesinado meses después, Robert Kennedy, cuando fue asesinado, era el fiscal general de los Estados Unidos, el procurador, lo que aquí es el procurador general de la República, nada más y nada menos. Y ese señor, Robert, inició en la época del presidente John Kennedy una jornada en contra de las mafias norteamericanas. Imagínense usted, en los años, a inicio de los 60, reciente había terminado la ley seca en los Estados Unidos, reciente, con el poder económico que habían adquirido durante esa época de prohibición del alcohol, pero el alcohol que era producido y distribuido por la mafia, aparte de las drogas. Con ese gran poder económico y político que había cosechado la mafia, este ministro de Justicia decidió enfrentarlo, porque no solamente eran un poder económico, no solamente eran una suerte de sector tóxico de la sociedad norteamericana, tenían poder político, mucho poder político, mucha influencia política, y además tenían el brazo de la extorsión política. Se dice que fue la causa de su muerte,
esa acción en contra de las mafias norteamericanas y por supuesto esa mafia no solamente estaba preocupada por las acciones legales que Robert estaba desarrollando, sino por la posibilidad real de que este fuera electo presidente de los Estados Unidos después de la muerte de su hermano. Pero retornando a John Fitzgerald Kennedy, a propósito de la desclasificación de estos documentos bajo reserva que estaban en poder del Archivo General de los Estados Unidos y bajo el control especialmente de la CIA, pues tenemos que decir que John Kennedy forma parte de los 4 presidentes que han sido asesinados en funciones en los Estados Unidos. Han muerto 8 presidentes estadounidenses en ejercicio, 4 de ellos por razones de salud y 4 asesinados. Es el último presidente asesinado en ejercicio, aunque hubo un intento en el 81 con el presidente Ronald Reagan, sí, que fue un intento baleado y salvó la vida milagrosamente. Correctamente. Por un apasionado de Jodie Foster, un activista que por impresionar a la actriz Jodie Foster le disparó al presidente Ronald Reagan y casi lo matan en el 81. Esas son de las cosas que se ven o se dicen, quizá la razón es otra. En fin, y ahí vamos. ¿Por qué querrían matar a John Fitzgerald Kennedy? Bueno, representaba una nueva corriente en el enfoque y el trato de la política en los Estados Unidos, pero además era el presidente. John Kennedy se atrevió incluso a criticar a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, por el fracaso que tuvo una expedición que él mismo autorizó, firmó, pero que fue organizada, preparada, proyectada, montada y ejecutada por la CIA, que fue la operación Bayacochinos, aquella invasión de anticastristas que saliera desde los Estados Unidos hacia... Recién iniciado el régimen de Cuba. Exacto, hacia Cuba, que recién tenía instalado un gobierno revolucionario luego del triunfo de la revolución del movimiento 26 de julio en aquel país, siendo Fidel la cabeza principal del mismo. Pues fracasó la invasión organizada por la CIA. Y por supuesto que la aprobó el presidente, pero es sobre la base de lo que le plantean este organismo de inteligencia fundamental, que es su agencia internacional, o sea, la CIA. Él llegó a criticar públicamente a la CIA e incluso llegó a decir que tenía interés de romper la CIA y esparcirla por los vientos. Óigame bien, una amenaza pública a esa agencia todopoderosa norteamericana, que siempre ha sido todopoderosa, ayer y hoy. Y ese resultado de Bahía de Cochinos quizá también fue el freno posterior de la crisis de los misiles. Sí, no, eso estuvo totalmente vinculado a eso, pero obsérvese que John Kennedy había manifestado su interés de retirar las tropas norteamericanas de Vietnam. Ahí hay otro elemento. Retirar las tropas norteamericanas de Vietnam en el momento en que estas estaban más imbuidas en la guerra de ocupación contra aquel pueblo asiático. ¿Crees que algún día se sabrá de manera definitiva claro, los elementos conspirativos del asesinato del presidente Kennedy? Se va a saber, porque ahora con estos papeles que se desclasificaron, nada más y nada menos que periodistas de New York Times, óyeme bien, no estamos hablando del Nuevo Diario, del New York Times, ni del Miami Herald. O aparecerá Lenchi. O periodistas de esa cadena llamada Fox News, que es una autoridad, tremenda empresa de comunicación norteamericana, dieron a conocer informaciones a través de confidentes, indicando que lo que la CIA había liberado, había permitido que se desclasificara ahora, no era suficiente, que había muchas cosas que se estaban ocultando, que la CIA, y la CIA la ocultaba, y ellos llamaron a diferentes funcionarios de la CIA, me refiero a este canal de Fox News, para que asistieran a un programa de televisión de ellos, y se negaron, porque ellos decían que la CIA estaba ocultando cosas, que no había permitido que publicar las informaciones reales, que estaba ocultando la verdad.
Todas las otras tres muertes. Oye, la clave de todo esto, y la ocultan la verdad, según estos periodistas norteamericanos, la ocultan la verdad, porque de darse a conocer, se va a saber del vínculo que la CIA tuvo con el asesinato de John Kennedy. Todas las otras tres muertes, incluyendo la de Lincoln, que fue la primera en el 1865. Que es la segunda más conocida. Y la de McKinley, que fue a principios del siglo XX, y la del otro presidente que ahora se me escapa. Fue muy reciente, sí, después de la independencia. Exacto. Todas se han detallado con precisión de filigrana. No, y se sabe la razón clara. Todas, quién lo mató, las razones. La razón clara, que siempre ha sido política, o en medio de una situación de conflicto de guerra. Sí. O preguerra. Pero la de Kennedy, por alguna razón, se ha ocultado. Porque siempre se ha dicho que fue un asesinato, un crimen de Estado. Del propio Estado. De un sector del Estado. El sector más recalcitrante, el sector más conservador, pero además de la industria de guerra, porque también se señala la industria de guerra norteamericana. Cuando John Kennedy reivindica como una de sus promesas trabajar para la paz, en medio de un ambiente de post-Segunda Guerra Mundial, de altivez de la Guerra Fría, con la inversión que hacen estos sectores industriales, guerreristas norteamericanos, que estamos hablando de miles de millones de dólares siempre, poner en peligro esa producción significaba un serio problema. Eso es en el aspecto estrictamente económico industrial. Luego está el enfoque, ¿no? La lucha por los derechos humanos, ¿no? La reivindicación del derecho de los negros, porque John Kennedy consiguió el respaldo de los principales activistas sociales negros norteamericanos para su triunfo. Así que estamos ante esa realidad. La CIA tendrá tarde o temprano que desclasificar las cosas. Por supuesto, cuando eso ocurre, ¿sabe qué se dice? Que se disolverá, porque la sociedad norteamericana tendrá tanta ira que la CIA no podrá seguir funcionando. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.